Bueno, muy buenas noches. Gracias por asistir a esta primer ciclo de conferencias que organiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta es la número 3. Es una iniciativa de la Unidad de Comunicación en coordinación con el Director Ejecutivo Nacional, el ingeniero Iván Alcalá. Nuestro objetivo es informar, dar a conocer el rol, las funciones de la ANH y su pensamiento respecto a la regulación en el sector de los hidrocarburos, básicamente desde un punto de vista técnico y profesional. Para eso hoy hemos invitado a Felipe Torres, él es director de regulación económica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene 16 años de experiencia en el sector público. Él es economista de profesión y tiene una maestría en competitividad global y una maestría en economía en la Universidad Alberto de Santiago de Chile. Y junto con Paola Antesana nos va a hablar sobre un análisis respecto a la caída de los precios del petróleo que estuvimos viviendo estas últimas semanas debido a varias causas, sobre todo a la pandemia que sufre el mundo. A Felipe, al ingeniero, al licenciado Felipe, la va a acompañar Paola Antesana, ella es ingeniera comercial, y bueno, trabaja en la agencia ya desde febrero del 2012, sobre todo en el tema de dirección de comercialización de derivados y distribución de gas natural, y ahora en el tema de precios y tarifas en la Agencia Nacional. Ella también tiene posgrados y de la Escuela Militar de Ingeniería y varias diplomados y maestrías. O sea que nuestro tema de hoy es un análisis técnico, una reflexión, un punto de vista sobre la caída de los precios del petróleo. Adelante, Felipe. Muchas gracias y bueno, saludar a todos los participantes. Bueno, vamos a empezar con un análisis muy técnico de lo que ha sucedido para terminar en unas conclusiones, y luego vamos a hacer, como dice Pablo, una reflexión y tratar de ver cuáles serían, desde el punto de vista de la regulación, los efectos y cómo nosotros podríamos enfrentar esta caída de petróleo, del barril del petróleo. Entonces voy a ceder la palabra, por favor, a la ingeniera Paola Antesana para que inicie la presentación. Por favor, Paola. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, agradecer a todos su gentil asistencia y esperamos que el tema que exponemos el día de hoy absuelva pues todas sus dudas sobre la caída del petróleo y cómo funciona dentro de nuestra cadena de precios y en la determinación de los precios de los carburantes regulados principalmente. Y también que aumente un poco más su conocimiento sobre este hermoso sector que es el tema de hidrocarburos. Bueno, el tema que vamos a debatir un poco el día de hoy, que vamos a hacer un análisis un poco más claro para que tengan conocimientos todo, es sobre la caída de los precios del petróleo y los efectos que tiene en nuestro país, ya que últimamente el petróleo ha ido decayendo y lo vamos a ver y exponiendo a continuación. Previo a entrar al tema en contexto, sería bueno conocer un poco cómo funciona la cadena de hidrocarburos en nuestro país. Dentro de la cadena de hidrocarburos de nuestro país existen diferentes actores, diferentes actividades dentro del sector hidrocarburífero, en la cual existen diferentes precios, tarifas e impuestos que pagar antes de llegar a un precio final. Como podemos ver en la presentación, tenemos el precio de exrefinería, la tarifa de transportes, que se diferencia obviamente si se realiza por poliductos o se la realiza por transportes diferentes que sean cisternas, puede ser vía férrea o puede ser por barcazas, dependiendo obviamente del lugar y la región de nuestro país. A esto se le suma también el precio preterminal, suma un margen de almacenaje, un margen mayorista, un margen minorista, y después de haber incluido a todos estos actores, recién obtendríamos un precio final. Para obtener cualquiera de los precios de los carburantes de nuestro país.
Esto incluye gasolina, diésel, jet fuel y todos los combustibles regulados que tenemos actualmente. Esta es la cadena de precios ya estructurada de nuestro país, de lo que es Bolivia. Como podemos observar, tenemos el precio de referencia diario, que es la primera columna al lado del producto. En el precio de referencia diario, estos precios son fluctuantes y se encuentran determinados por el mercado externo, que es la primera columna. Al lado se encuentra el precio de referencia vigente, que es la columna A. Esta columna A, como pueden ver todos, es un precio que se encuentra fijo y congelado. Actualmente lo pueden ver en bolivianos por litro, pero en dólares se encuentra por 27.11 dólares el barril y se encuentra congelado desde hace bastantes años. Por lo cual, a partir de este precio de referencia, hacia adelante, se construye la cadena de precios y se determina cuál es el precio final al consumidor del mercado interno y de igual manera al mercado externo, porque no nos olvidemos que Bolivia tiene una cadena y un precio para el mercado interno y otra cadena y otro precio para el mercado externo. También es bueno entrar un poco en contexto e indicar que el consumidor en nuestro país no está acostumbrado a la volatilidad del mercado internacional y a la fluctuación diaria de los precios del mercado internacional, del sector hidrocarburífero en específico, ¿no? Entonces, las políticas de nuestro sector en nuestro país se basan en estos principios, cuidando y precautelando siempre lo que es el consumidor final. Entonces, esto lo que hace es que Bolivia sea especial en la determinación de los precios de los carburantes para un mercado interno y un mercado externo, como lo mencionaba anteriormente. Esto, obviamente, precautelando de que nuestros combustibles son subvencionados por el Estado y hay que también ver el ingreso del TGN por el tema del IDH en nuestro país. Otra de las cosas que hacen una particularidad especial en la determinación de precios de nuestro país es que el precio de referencia con el cual se construye la cadena en Bolivia está, como les mencionaba, congelada. Una pregunta que es muy importante y que es clave para entrar ya al tema, que es la caída del precio del petróleo en estos últimos meses, y que se la deben hacer todos, es cómo afecta a mi país como importador la caída del petróleo y cómo afecta a mi país la caída del petróleo como un país exportador de hidrocarburos, ¿no? Entonces, en ese caso en específico, sería bueno mencionar de que nosotros, como la mayoría de nosotros sabemos, somos un país importador del 70% del diésel hoy y aproximadamente entre un 30 y 40% de gasolina o insumos y aditivos para la diferente composición, tanto de gasolina especial como también para el tema de gasolinas de origen vegetal. Entonces, esto ha sido favorable desde un punto de vista como importadores, ya que existe un ahorro justamente por la subvención de poder reducir la importación de estos insumos y aditivos, ¿no? Y como país exportador de gas que exportamos al Brasil y también a la Argentina, no es tan favorable. Obviamente, no es tampoco algo totalmente dramático como se podría y como la mayoría pensó al momento de ver un negativo por primera vez después de mucho tiempo dentro de los precios del WTI, tampoco a Bolivia nos afecta de una manera tan directa. Eso lo vamos a ir explicando conforme vayamos pasando a la presentación. Bueno, entrando ya al tema, que es la caída del petróleo, esto principalmente se ha debido de que los últimos años, ya desde el año pasado, como sabemos, desde noviembre aproximadamente, ha venido la pandemia de lo que es el COVID-19, ¿no? Más conocida como el coronavirus. Esto también continúa impactando en diferentes partes de la economía, ¿no? Pero en particular a lo que es el precio del petróleo, ya que es un mercado bastante volátil y tiene demasiadas particularidades, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los siguientes puntos, que la marcada caída del valor del crudo del mes pasado ha ido disminuyendo conforme bastante tiempo, pero en especial se ha podido ver un grave marcador el día lunes 20 de abril, en el que se llegó a abrir y cerrar el mercado en menos 27, ¿no? O sea, ese era en realidad el tema complicado, menos 37.63, ¿no? Que era un negativo después de bastantes años, de aproximadamente desde
hace unos 12 o 15 años que no existía una baja tan drástica, ¿no? Porque el mercado se abrió con $18 del día lunes y cerró con 37.63, ¿no? El principal factor que explica esta caída de los precios es obviamente la reducción de la demanda energética, ¿no? Por esta pandemia, por el coronavirus en específico, que mantiene a más de 3 millones de personas en todo el mundo en sus hogares, ¿no? En cuarentena. Entonces, obviamente esto afecta directamente a poder realizar la distribución y el movimiento del petróleo en los diferentes países. Además, cabe recordar que el petróleo se comercia con un precio futuro y los contratos que expiraban un día antes terminaban justamente el martes 21, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los operadores y por qué ha existido esta caída tan brusca en un solo día? Se basa netamente en que los operadores buscaban deshacerse de estos contratos que les mencionaba anteriormente para evitar tener que hacerse cargo de costos de traslado y almacenaje de hidrocarburos que se suman millones y millones de dólares por solamente un día y a la vista de que la demanda en ese momento era baja y se sigue manteniendo baja por el tema de la cuarentena y el COVID-19. Entonces, la producción, la extracción del petróleo, especialmente en Estados Unidos, que es exactamente donde se cotiza el West Texas Intermediate, que es el WTI en específico, no ha bajado. Ellos no han bajado para nada lo que es su producción. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha realizado este fenómeno en realidad? Porque los productores comerciales de Estados Unidos no responden a las políticas públicas, responden a unos intereses, obviamente, intereses propios y decisiones propias. Esto hace entonces que el exceso de la producción y la baja demanda y el bajo consumo que existe habitualmente a nivel mundial haya llenado todos los depósitos que existían, que tiene, digamos, la mayoría de los pozos petroleros y las empresas petroleras de Estados Unidos, tanto en tierra como en mar. Entonces, al no tener almacenaje, o sea, al no tener dónde almacenar ese petróleo, le sale más barato el poder regalar el petróleo, porque lo han regalado a un porcentaje, al poner un menos, ya es menor a cero, para que ellos preferían no correr un día con el almacenaje que realmente parar la producción de petróleo que tienen por día las empresas petroleras, que sería un costo muchísimo mayor al que se ha demostrado en ese momento, ¿no? En los últimos años, el precio medio del petróleo, digamos, podríamos decir, que ha ido fluctuando en los últimos 10 años aproximadamente hacia atrás, de $100, 107, 110, ha ido fluctuando de los $100 para arriba. Pero este costo tampoco puede ahora considerarse barato, porque en el tema de la determinación de un precio se tiene que ver la evolución y la perspectiva de cómo van evolucionando los precios en el tiempo para poder realmente verificar si esto es catastrófico o simple y sencillamente, como ha pasado el lunes 20, es una estrategia de las empresas petroleras para no perder tanto dinero en cuanto a la distribución y comercialización del petróleo. Entonces, por ejemplo, el 2008, que también hubo una recesión económica, el precio medio del barril era de $45 e incluso llegó a 38, 36, 34, fue bajando igual, de gran manera, ¿no? Sin embargo, en nuestro país es, como les mencionaba anteriormente, estas fluctuaciones se ha visto cómo tratar un poco de amortiguarlas para que no sintamos tan fuerte esta fluctuación del mercado internacional, como lo mencionamos, que se debe netamente al tema de que son intereses de las empresas petroleras, ¿no? Una explicación, por ejemplo, un poquito más clara. Si el barril vale, por ejemplo, 26% menos, ¿significa que el ciudadano que carga gasolina va a pagar 27% menos por cargar la misma cantidad de gasolina? Pues la respuesta es que no, por lo que mencionaba, y les voy a explicar un poco más a detalle a continuación. Los ciudadanos no van a reducir su factura en las gasolineras a ese nivel de momento. De hecho, de que no se ha notado prácticamente nada en las gasolineras, es el lunes que ha sido catastrófico en cuanto a nivel mundial, la caída del petróleo como tal. Entonces, la primera explicación está relacionada, como les explicaba inicialmente, a la composición del combustible, a la composición del precio de combustible y más aún en nuestro país. Entonces, el precio del crudo es solo una parte de lo que pagamos por cada litro de combustible, ya que además de eso está la materia prima del petróleo, que incluyen costos de refinación, de transporte, de almacenaje, entre otros
actores de la cadena que les mencionaba anteriormente. ¿No? Entonces, como podemos ver en el cuadro, por ejemplo, hablamos de los precios de referencia diarios. Estos precios de referencia diarios son modificados diariamente. Entonces, nosotros tenemos el control de poder verificar cómo se va moviendo el mercado exterior. Sin embargo, como les mencionaba, el precio de referencia vigente es el 27.11. Y a partir de ahí empieza la construcción de la cadena de precios y se determina el precio final que está congelado, como todos sabemos, de gasolina en 3.74 y de diésel hoy en 3.72. Entonces, esos precios no se mueven así, los precios de referencia diarios del mercado internacional varíe, ¿no? Como podemos ver a continuación, estas son las cadenas ya construidas de lo que es el jet fuel, la gasolina especial y la gasolina y el diésel oil. La cadena inicial que les mostré era la cadena de mercado interno y estas son las cadenas de precios, de los precios internacionales que se cobran a las placas extranjeras en nuestro país, ya que el combustible que paga, la gasolina que paga, por ejemplo, una persona extranjera en nuestro país es de 6.41 y el diésel oil es de 6.60, ¿no? A diferencia del 3.74 y del 3.72 que pagamos nosotros como bolivianos por la subvención que realiza el Estado de estos combustibles, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta caída del petróleo? Todos estaban bastante alarmados y pensaban de que esto realmente se iba a mantener durante toda la cuarentena. Sin embargo, en el sector petrolero, esto es algo que normalmente no puede pasar, no se puede mantener durante negativos en un sector que inyecta tanto dinero a las economías. Entonces, siempre van a ver las empresas petroleras y los países como tal, cómo van a mejorar esa economía. Entonces, es muy poco probable económicamente que esta caída se mantenga negativa durante mucho tiempo. Entonces, inicialmente cuando pasó este tema el lunes 20 de abril, se pensó que máximo iba a durar 48 horas. Sin embargo, duró netamente un día, ya que al día siguiente de los menos 37.63, al día siguiente se abrió ya el mercado del WTI a 10. O sea, estaba a más 10, o sea, estaba en positivo, entonces subió bastante abismal. Y actualmente nos encontramos con 20.39, que es el día de hoy. Entonces vamos subiendo, va recuperándose lo que es el precio del WTI. Entonces, la caída del precio del petróleo no tiene efectos inmediatos, ¿no? Para Bolivia, digamos, y más aún en la exportación del gas de Bolivia. Por sí, dentro de que se podría sentir si fuera continuo y si hubiera realmente durado durante, qué sé yo, un mes o 2 meses, realmente una caída que sea continua, ahí sí realmente se hubieran notado bastantes efectos. Pero suponiendo que en algún momento por ese tema de la cuarentena las economías no podrían activarse de los diferentes países, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar que dentro de 3 o 6 meses en Bolivia, la fórmula de precios para exportación del gas, recién podríamos nosotros sentir una variación en el precio y realmente en los ingresos que recibimos por la venta de nuestro gas. Pero esta fórmula que se aplica en los contratos tanto de Brasil como de la Argentina es una fórmula, le dicen la fórmula mágica de los hidrocarburos, porque amortiza mucho tanto, eso también es lo bueno y lo malo, lo pro y lo contra, amortiza tanto las subidas del petróleo como también las caídas del petróleo, ya que como les explicaba es bastante fluctuante. Entonces, como pueden ver en el cuadro que está a continuación, podemos ver el comportamiento del precio del WTI y el comportamiento de los precios de exportación que ha tenido, digamos, YPFB durante las últimas gestiones. Entonces, se puede ver que realmente la fórmula que se aplica trata de mantener, que no se sienta en los precios finales y que no se sienta tampoco en la subvención tan fuerte la subida o bajada del WTI. Entonces, estas fórmulas, como les explicaba, que amortiguan los incrementos y las caídas internacionales, no van a reaccionar inmediatamente. En el caso en unos 3 meses y en el caso de Brasil, lo sentiríamos aproximadamente en unos 6 meses, ¿no? Siempre y cuando la caída del WTI fuese continua, ¿no? Lo que no ha sido el caso, gracias a Dios, el 20 de abril. Otro de los efectos que la caída del petróleo puede ocasionar en Bolivia, y una pregunta
clave también es el precio del gas de Bolivia que vende a Brasil y Argentina. ¿Se modificaría si el precio del petróleo caería? Efectivamente, sí, sí se mantendría, y si fuese continua esta caída y se la llevara a, qué sé yo, 2, 3 semanas con números negativos o con números bastante bajos, efectivamente sí, sí lo veíamos, sí lo sentiríamos, y en el caso de Brasil, como les diría, en 6 meses, y en el caso de la Argentina aproximadamente en unos 3 meses, ¿no? Otro de los efectos importantes que tendríamos que hacer y que también tendríamos que ir preveyendo es que las entidades autárquicas, que serían las gobernaciones y las alcaldías, deben priorizar proyectos previstos para esta gestión, porque obviamente van a reducir los presupuestos departamentales y el ingreso por las regalías del IHD se van a ver obviamente muy perjudicados. Entonces, en los siguientes meses, a partir de los 3 o 6 meses que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, el número 4 sería que, bueno, dentro del sector se han tomado previsiones del caso ante el conocimiento de la pandemia del COVID-19, ¿no? Se han realizado las importaciones de gasolina y diésel oil anteriormente, estamos hablando desde la gestión anterior hasta el momento que se dictó la cuarentena, de manera normal y continua, siempre pensando que la demanda iba a mantenerse regular y constante durante todo este tiempo. A raíz de ello, a la fecha, bueno, todos los tanques de almacenaje a nivel nacional se encuentran en una capacidad máxima, entonces no tendríamos problema de que si se activa, o sea, quitamos la cuarentena y empezamos a relativamente poco a poco a mejorar la demanda, no es que vamos a empezar a importar qué sé yo, el CITES o así, porque todavía obviamente durante todo este tiempo existe una producción nacional que ha sido almacenada y de igual forma una importación de estos combustibles, ¿no? Por lo que la activación de nuestra economía y la activación de nuestra demanda durante los combustibles se la va a ir viendo muy poco a poco. Entonces, el efecto de la caída del petróleo en específico del mes anterior no se la va a sentir en Bolivia tanto porque no ha sido continua y, como les mencionaba, actualmente ha ido subiendo y ahorita se encuentra en 20.63 dólares de barril el precio del petróleo. Entonces, otro de los efectos positivos que en nosotros tiene, obviamente, que les mencionaba como país importador, es que sin duda es un ahorro, ¿no? Para el Estado, la importación de combustibles, el cual es un género, o sea, son recursos con los que nosotros el Estado en realidad ha podido pagar los diferentes bonos de la crisis sanitaria. Entonces, el ahorro que ha habido durante todo este tiempo de la importación de combustibles ha ayudado en el bono justamente para poder precautelar esta crisis sanitaria y poderla afrontar de la mejor manera, ¿no? Entonces, como pueden ver, esa es la exposición principal. A continuación va a seguir el licenciado Torres, en el que va a poder dar algunos aportes más adicionales al tema, pero queríamos un poco ponerles en contexto de cómo funciona la cadena y cómo funciona en realidad la determinación de los precios en Bolivia conforme a lo que es el WTI, o sea, el precio del barril en el mercado internacional. Gracias, Paulita, te agradezco mucho. No, de nada. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo ya hemos escuchado mucho del tema. Yo quiero empezar con una reflexión que me parece que es pertinente, ¿no? Bueno, en tiempos de bonanza deberíamos nosotros de ahorrar para garantizar el orden social y la estabilidad económica en los hogares de Bolivia. Esto se ha expresado en un documento del Ministerio de Hidrocarburos, el cual me ha parecido muy pertinente comenzar con este punto. Recalcar nuevamente, el precio del barril hoy ha cerrado con 20.39 dólares, lo que significa que tenemos hay una recuperación prácticamente del precio del barril, ¿no? En comparación al menos 37 dólares que teníamos, ¿no? También es importante estos datos que les voy a pasar, por favor. El precio de contrato con Petrobras para las exportaciones QDSB es de 4.3 dólares y el QDSA es de 4.87 dólares, ¿no? Esto es con Brasil, y con Argentina tenemos un precio de 5.7 dólares. Lo cual, como dice Paola, no va a haber mayores cambios en un corto plazo. Haciendo un análisis,
es importante ver el corto plazo y el mediano plazo. En un corto plazo, un determinante importante es el tiempo que dure la cuarentena para poder reactivar la economía. Una vez que nosotros reactivemos, recién vamos a poder tener, va a haber mayor circulación, vamos a poder tener mayores transacciones. Evidentemente, los almacenamientos de gasolina y diésel están a tope como nunca hemos estado, pero esto va a ocasionar de que empiecen a descargar estos temas, ¿no? Entonces, el tiempo de la cuarentena es un factor importante que deberíamos tomar nosotros en cuenta. ¿Cómo ha surgido este tema? La baja demanda de la energía que ha provocado a través de la crisis sanitaria. Este tema es muy importante. Tenemos en cuenta de que hay una solicitud de disminución de volúmenes de exportación al Brasil de 14 millones a 10 millones y esto probablemente tengamos un efecto, pero no ahora. Esto va a ser en un futuro inmediato, ¿no? Considerando que esto de la pandemia está ocasionando estos temas, ¿no? Que es algo que nosotros no lo podíamos controlar, básicamente, ¿no? Y esto es consecuencia de esto, de la pandemia, ¿no? Un tema positivo que también lo dijo Paola es la disminución en las subvenciones por la importación de gasolina y diésel. Y esto ha ocasionado que podamos nosotros de alguna manera destinar recursos al tema de los bonos que se está ofreciendo, ¿no? Hay un tema de la oportunidad de la energía alternativa. Es bueno reflexionar que en alguna conferencia que hemos asistido es importante ver el tema del cambio y cambiarnos de fósiles a temas de biodiesel, ¿no? Bueno, como dijo Paola, también es importante describir que el impacto de las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, ya que el precio ha sido de un día de 24 horas, prácticamente no va a surgir un efecto. O sea, no vamos a tener nosotros un efecto en el corto plazo, ¿no? Tal vez, como les decía, tengamos un efecto más adelante por el tema de las variaciones en los volúmenes principalmente. Para concluir, en el mediano plazo, creo que aquí nosotros tenemos que ser mucho más reflexivos, ¿no? En general vamos a tener una caída del PIB en todos los niveles a nivel mundial. Entonces, mucho va a depender de la reactivación económica, tanto de como Bolivia como país, como también la reactivación económica en los otros países que son estratégicos para nosotros. Y tenemos ahí dos puntos en los que debemos trabajar, que es la creación de nuevos mercados, buscar nuevos mercados para exportar, y la creación condiciones para la exploración. Creo que estos dos puntos son vitales para que nosotros podamos, más que todo como una reflexión dentro de lo que es el mercado hidrocarburífero, ¿no? Con esto es una opinión más reflexiva. Nosotros hemos querido entrar mucho en la parte técnica, pero también hemos querido entrar en la parte reflexiva que pongamos salida a este problema que estamos viviendo ahora. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco mucho y con eso nosotros hemos terminado y agradecerles por su atención y por su disponibilidad de tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche con otro webinar de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Gracias.